En algún punto empecé a preguntarme como por las imágenes como que más me habían marcado como en la vida, y me di cuenta que eran esas noticias, no eran películas. Y entonces empecé como a realmente como a indagar en el trauma, ¿no? Como que haciendo la película me di cuenta que había como una relación de esas imágenes como con una suerte de trauma generacional de alguna manera. Y entonces surgió de ahí, como de pensar, bueno, nosotros vimos todas estas imágenes, ¿qué decían esas imágenes? ¿Por qué veíamos esas imágenes? ¿Por qué se repetían de esa manera? Entonces traté de construir la película como casi como si fueran un microscopio, ¿no? Como entrar en las imágenes y empezar a abrirlas y a ver qué hay más, qué hay más, qué hay más allá. Y me interesaba mucho como la forma en que las noticias transmitían esos contenidos, porque las noticias en Colombia nos han acompañado siempre, ¿no? Entonces, y en esa época era al mediodía y a las 7 de la noche, y uno veía esas cosas, entonces yo empecé a preguntarme como, estas cosas que uno veía eran como fuertes, ¿no? Y ahí pues arranca la peli. Yo pensé primero una película que fuera solamente de noticias emitidas, y al enfrentarme al archivo, primero encontré que ese archivo era muy fragmentario, que lo que por ley las programadoras debieron haber hecho, que era, o sea, grabar las emisiones, pues al final no lo hacía. Y el tape que estaba como emisión del 4 de enero, pues tenía el reinado. Entonces yo dije, bueno, pues hay que ver todo el material, y me di esas 600 horas. Y claro, ahí dije, lo emitido es muy potente, pero me empezó a interesar el lado B de la historia, justamente lo que no salía, pero que estaba en esas noticias, ¿no? O sea, esas cosas que son rushes son de noticias que en algún momento se ven en la película, ¿no? Entonces me interesaba también como ese lado B de la historia, y también lo que se descarta, por qué se descartan ciertos materiales y por qué hay materiales que sí ven la luz y por qué hay materiales que se quedan en el olvido, ¿no? Y de alguna manera la película también es traer a la vida de nuevo esas memorias, esas personas también que están en esa película muertas, pero también ese lado B de la historia que no está contada, digamos, desde la emisión oficial de esas noticias. Pues es exactamente eso. Yo no quería hacer una película como historiográfica. No es una película sobre mí, porque eso no fue una cosa que le haya pasado a una persona, sino que le pasó a una sociedad en el tiempo y a través del tiempo. Es decir, sigue sucediendo y seguimos recibiendo los coletazos de ese momento histórico y de esa forma de registro de las imágenes también, ¿no? Que eso creo que generó una banalización de la violencia a tal punto que nosotros básicamente pensamos que una masacre relevante tiene que tener 30 muertos, ¿no? El resto nos parece inocuo, inofensivo, porque estamos tan insensibilizados con la violencia, por la cantidad de violencia, pero también por la espectacularización que de la violencia han hecho los medios de comunicación. Entonces, a mí me interesaba como hacer una película no historiográfica, sino emocional. Como lo acabaste de decir, es un viaje por esas emociones que yo sentía, por el miedo, por el vértigo, por el hastío, hasta básicamente el vacío, que es el final de la película. Es como una vacuidad de sentido completo lo que está pasando ahí en ese momento en la historia. Entonces, mi idea con la película es una propuesta de una conversación. Yo no creo que las películas sean como para dar respuestas a algo, sino más bien para generar preguntas a partir de las cuales podamos empezar una conversación. Entonces esa es como mi propuesta con la peli, es abrir una comunicación. Lo que tiene también esta película es que son materiales del magnético, que genera unos efectos rarísimos, y a mí me interesaba justamente también como permitir que ese efecto que hizo el tiempo en esos tapes, que es el efecto que también produce el tiempo en la memoria misma, uno lo pudiera sentir en la película. O sea, no es una imagen HD bonita, sino como sucia, tiene fantasmas, la película está llena de fantasmas,
Y esos niños del himno nacional, pues eran, siempre me parecieron fantasmagóricos, pero también como que me generaban, como si eso soy yo, pero eso no soy yo. ¿No? Entonces hay como todo un juego con los símbolos patrios, con la bandera también, como mucha deconstrucción de lo que significa esos símbolos patrios hoy en día, que creo que también la película es una deconstrucción del relato nacional, del relato oficial, de muchas cosas. Sí, bueno, yo empecé a pensar en esta película como, no sé, como germinalmente, como hace 7 años. Encontré una parte del archivo y en el 2017 como que me puse a ver mucho y ahí me enfermé y dije, esto no lo puedo hacer de un solo envión, o sea, es una película que requería tiempo de entrar y salir del material como para tener perspectiva, ¿no? Para poder saber qué era lo que yo quería construir. Pero sí trabajaba mucho en mi cabeza y realmente fui como armando cositas pequeñas durante todos estos años y ya obviamente la pandemia me permitió tener tiempo de poner eso en orden, pero sí han sido más o menos unos 7 años de mucho trabajo y de estar pensando la película mucho tiempo. Cuando yo empecé con la película todavía existía la Autoridad Nacional de Televisión. Y ellos me dieron no solo el acceso, sino la licencia de un montón de material. Y bueno, si no hubiera sido así, esta película no saldría a la luz, porque ese material hoy en día, pues nadie quiere asumir los derechos. O sea, hay como mucho miedo sobre eso. Pero bueno. Bueno, nuestra película está siendo distribuida por Doco, que es una agencia de distribución muy brava, muy aguerrida. Vamos a estar en salas de cine comercial en Bogotá, Medellín y Cali arrancando este 1 de junio, pero también vamos a hacer todo el circuito alternativo, Cinemateca Distrital, en La Tertulia, en el MAM, en el Colombo, pero también en Cine Espiral, en Manizales. Bueno, yo creo que la mejor invitación para ver nuestra película es como invitarlos a un viaje que puede ser intenso, un viaje muy emocional. La película es una película sensorial, emocional, que yo creo que sí da una perspectiva muy diferente de lo que entendemos como las noticias, la noticia inmediata. Yo creo que el paso del tiempo, como en el vino, sí genera una cosa muy diferente. Entonces, redigerir estas imágenes que tienen más de 30 años, yo creo que sí nos ayudan un montón para entender lo que está pasando hoy, para entendernos como sociedad y para abrazarnos también como sociedad. Por eso se llama nuestra película, porque yo creo que si algo necesitamos como sociedad es reconocernos como un montón de personas que pasaron por cosas horribles de diferentes maneras y que necesitamos reconocernos todos en esa situación y abrazarnos, y por eso se llama nuestra película. Así que pues a verla. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.